Les saludo como siempre en la paz de Jehová, nuestro Padre y Dios Todopoderoso. Agradecido estamos por esta posibilidad que siempre tenemos acá de encontrarnos, de acortar las distancias desde donde tú estés, de tu país y donde yo estoy acá en el estado de Hessen, Alemania, en Europa, pues podemos tener este tiempo de estudio bíblico. Agradecido también por todos aquellos que se han ido incorporando a la familia de Libres por la Verdad. El Señor me los bendiga y me los guarde. Y como siempre, un like nos favorece, que usted nos comparta es lo que más nos bendice. Agradecido estamos a Dios por todas las puertas que se nos están abriendo también entre las naciones para compartir la palabra. Hoy acá compartiéndoles un tema que se titula Pruebas, tentaciones y claves para la salida. Creo que es un tema que siempre ha sido actual, un tema que Dios toca con claridad en su palabra y que cada discípulo de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Mesías, tiene que tener claro cómo suceden estos procesos, en qué se asemejan, en qué se diferencian. Sin más, aquí le vamos con este material de estudio. Nos vamos a estar basando en el texto que está en Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 2 y hasta el 18. Leemos de la versión Reina Valera actualizada, pero gracias a Dios que tenemos todas estas versiones acá y que les puedo compartir por aquí. Usted puede mirar y comprobar con sus propios ojos que lo que estamos leyendo, impartiendo, está en conformidad con lo que está escrito. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y se seca la hierba, cuya flor se cae y su bella apariencia se desvanece. De igual manera, también se marchitará el rico en todos sus negocios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Qué hermoso. Este pasaje nos llama la atención cuando Santiago comienza diciendo, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Sabemos por experiencia que pasar por una prueba no es una situación cómoda, no es una situación que en primer lugar traiga gozo a nuestra mente. Sin embargo, la Escritura nos dice que hemos de tener ese momento, ese proceso por sumo gozo. ¿Qué entendió Santiago que puede dar esta instrucción? Pues eso vamos a estudiar hoy, que Dios nos permita por su Espíritu adentrarnos en este conocimiento. El concepto del término prueba. Vamos a mirar acá en el idioma bíblico la palabra prueba, la palabra griega aquí peirasmos, significa poner a prueba, hacer un experimento, experiencia, solicitar, disciplinar, una provocación, adversidad, prueba, tentación. El concepto interesante que la misma palabra para prueba es la misma palabra que se usa para tentación. Lo podemos comprobar aquí en el versículo 12 acá dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida prometida cuando alguno es tentado. Vea la misma palabra, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Entonces vea que tentación tiene 3598, peirazo viene acá de la misma palabra diversas pruebas. Peirasmos. La palabra está definitivamente conectada. Así en el idioma
hebreo. En el idioma hebreo la palabra es la palabra nasa, que significa tratar de conocer la verdadera naturaleza de algo. Por eso es una prueba. Y la palabra griega acá significa poner a prueba, experimentar. ¿Cuál es el concepto principal de la prueba? Es probar la autenticidad de algo. Por eso se ponen las cosas a prueba. Así le dijo Jehová Dios a Israel por medio de Moisés en Deuteronomio, capítulo 8. Leemos acá, versículo 2. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte. ¿Probarte para qué? Para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Sabemos con claridad que Dios no necesita la prueba para saber lo que hay en el corazón de su pueblo. Por lo tanto, esta revelación de saber lo que estaba en el corazón es necesaria para aquel que está siendo probado. Acá la palabra probarte es la palabra nasa. Le estaba diciendo poner a prueba a alguien, probar con el uso, la palabra que les compartí anteriormente. Esta acción de probar, pues, supone dificultades durante el proceso. ¿Por qué? Porque en lo que Dios nos prueba, hay algo en nosotros que ha de manifestarse. Y durante el mismo proceso podemos ser sometidos a la tentación. Y vimos que están conectadas ambas palabras, pero se diferencian en algo fundamental. ¿Cuál es la diferencia? Que la tentación es una prueba para sacar de nosotros, para que se manifieste algo negativo, algún déficit, algo que impida que nosotros aprobemos el examen de Dios. Por el contrario, la prueba es para que se manifieste algo genuino que hay en nosotros, algo que es digno de elogio, algo que Dios mismo ha depositado en nosotros y que necesita ser confirmado. En este sentido, es importantísimo comprender que Dios prueba, pero no tienta a nadie. Santiago lo expuso con claridad. Regresamos allí, versículo 13 y 14. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. En primer lugar, Dios no puede ser tentado por el mal porque no hay nada malo en él. Por lo tanto, no hay nada negativo que sacar de él. No puede ser sometido a tentación. A consecuencia de esto, Dios no tienta a nadie. Dios no quiere que salga el mal de uno de sus hijos, de uno de los que él ama. Sin embargo, Dios sí nos prueba, nos pasa por examen. Y hay varios ejemplos en la Escritura acerca de esto. Otra cosa que quiero establecer acá, Dios no necesita que nosotros pasemos por dificultades para educarnos como hijos suyos. Él es lo suficientemente poderoso y sabio como para educarnos, prepararnos sin necesidad de que nosotros pasemos por adversidades. La dificultad viene precisamente porque en nosotros hay algo negativo, hay algo que todavía necesita ser mejorado, refinado. Y es lo que está acá en el versículo 14, dice, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Y podemos establecer también acá algo importante, tanto la prueba como la tentación examina, busca que se manifieste algo que está dentro de la persona que es tentada o probada. Es porque hay algo en nosotros que la tentación y la prueba tienen lugar. Hay un ejemplo que uso para enseñar sobre esto y es un alumno en la escuela. Cuando uno es examinado en la escuela, al final de haber recibido una materia, ¿qué es lo que persiguen los profesores con la prueba? Pues que se confirme que hemos aprendido bien la materia que él nos compartió y que estamos aptos para acceder al próximo nivel de enseñanza. La prueba no es algo malo, sino es algo que busca que se manifieste la realidad que hay en el interior de aquel que es probado y asimismo la tentación. Un maestro solamente nos puede probar en conexión con un contenido que previamente él nos ha impartido. Así, esto es revelador. De la misma manera que la tentación tiene lugar porque hay algo malo en nosotros que nuestros adversarios quieren que salgan a la luz, Dios nos prueba porque anteriormente ha depositado algo en nosotros, algo que es digno de elogio, algo que es compatible con su naturaleza y a través de la prueba Él busca que se manifieste. Vamos a examinar un ejemplo muy importante en Mateo capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo fue sometido a prueba y tentación.
A partir del versículo 1 y hasta el 11 vamos a estar leyendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos con toda claridad acá que es el Espíritu de Dios quien lleva a Jesús al desierto. Cuando usted vea la palabra para en el texto, habla de propósito. ¿Para qué el Espíritu lo guió al desierto? Esta traducción dice: para ser tentado por el diablo. Nueva Versión Internacional dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. La Reina Valera de 60 coincide con la Reina Valera actualizada. La Dios habla hoy, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. La traducción de la Peshitta aramea al castellano dice: en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. ¿Cuál es la situación acá? ¿Por qué uno pasa de prueba a tentación? Pues por lo que le explicaba anteriormente. Vamos a comprobarlo acá en manuscrito, que es la misma palabra, peirazo, es la misma palabra. Prueba o tentación es la misma palabra. Ve aquí el tentador, peirazo, 3985, 3985. A razón de esto, dependiendo de cómo está en el contexto de quién es la iniciativa, pues se puede traducir prueba o tentación. Como la acción aquí claramente es liderada por el Espíritu de Dios, pues Jesús fue a ser probado en el desierto. Pero ¿quién fue el instrumento que Dios usó para probarlo? El diablo. Pues el diablo por naturaleza es tentador. Así que en lo que Dios estaba probando a nuestro Mesías, el diablo lo tentó para que no aprobase, para que no fuera exitoso en la prueba. Y surge la pregunta entonces: ¿por qué Jesús fue tentado, el Hijo de Dios? Pues, aunque nos cueste trabajo afirmarlo, creerlo o decirlo de alguna manera, predicarlo, poco se habla de esto en mi experiencia, pues fue tentado a causa de su naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, que compartió la misma que nosotros, estaba la posibilidad de que se diera a la tentación. Así como me escuchan, quiero compartir con ustedes un par de pasajes que son importantes para entender lo crucial que es la humanidad de Jesucristo. Si Él no tuviese una naturaleza humana igual que la nuestra, no podía ser tentado, porque en Dios no hay nada malo. Dios no es tentado por nadie. Primera de Juan, capítulo 4, los 3 primeros versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Hay otra cita similar en 2 de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Y tenemos otro pasaje que lo declara con toda claridad en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo de 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
Ahí está. Jesucristo fue tentado en todo como nosotros. Y esa es confirmación de su humana naturaleza. Y esto es crucial porque en esto se reconoce si la inspiración viene del Espíritu de Dios o no. Y esto nos da ánimo porque tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que como pasó por esa experiencia, puede socorrernos porque Él salió victorioso de cada una de ellas. Aleluya. Por eso nos estamos basando en su ejemplo para recibir nosotros claves que nos den victoria mientras atravesamos por ese proceso. ¿Por qué Jesús fue tentado acá? Mire qué cosa más interesante. La primera declaración del diablo que está registrada aquí en el texto para tentar a Jesús dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué el diablo comienza con este desafío? Porque mire lo que sucedió anteriormente. Dice acá en el capítulo 3, versículo 16 y 17, cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice acá: y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía, ¿qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Directamente después, el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser probado. ¿Probado en qué? Probado en conformidad a lo que el cielo acababa de declarar sobre él. Este es el Hijo de Dios, en quien Dios está muy complacido. Este es mi Hijo amado. Por eso la prueba comienza con esta declaración de su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Ahora, esa prueba, Satanás, conforme a su naturaleza, le añade la tentación de decirle: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La prueba era que se demostrase claramente que es el Hijo de Dios, el amado del cielo, y la tentación era para que fracasase en su comportamiento como el Hijo de Dios, como el amado del cielo. Por eso, después de 40 días de ayuno, tuvo hambre y viene el tentador con esto: si di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Pero qué le dijo el maestro? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Cuál fue la segunda tentación? Nuevamente, si eres el Hijo de Dios, acá en el versículo 6, échate abajo. Si eres el Hijo de Dios, si no, no hay problema ninguno. La prueba era para confirmar si era el Hijo de Dios, y la tentación era para que fracasase a la hora de demostrarlo. Vea que el diablo usa la palabra a su manera y Jesús responde: además está escrito. También está escrito. Nuevamente responde con la escritura. Las tres respuestas de Jesús la encontramos en la Torá de Dios, en el libro de Deuteronomio. La primera, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, la segunda en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y la tercera en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Qué claves podemos sacar acá? Y vamos a concluir con estas aplicaciones prácticas, como siempre. No te olvides de suscribirte al canal. Si has llegado a este nivel, a este momento de este estudio, es porque realmente tienes interés en estudiar la palabra. Por lo tanto, gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que estamos compartiendo acá en esta familia que está creciendo. Comenta y sobre todo comparte con los demás. 4 enseñanzas importantes, 4 claves para la victoria que les comparto acá. La primera: es importante crecer en el conocimiento de Dios. Nuestros oponentes siempre tratarán de crear una brecha entre nosotros y nuestro Padre. Es una tentación para que nosotros fracasemos en nuestra identidad. Nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios, no para hacerlo, sino porque lo somos. Con la prueba, nuestro Padre quiere dar a conocer que ha puesto en nosotros de su naturaleza. Mientras estamos siendo probados, refinados, confirmados por el Todopoderoso, por nuestros adversarios tratarán de que fracasemos en la prueba. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de aquel a quien llamamos Padre, de aquel a quien servimos y adoramos, pues el enemigo tendrá más espacio y podrá usar más sus trucos y sus dificultades. Aquí, como diciendo: llevas tanto tiempo con hambre y sin comer. Normalmente un hijo de Dios no puede estar pasando por una situación como esa. Así que si tú eres hijo de Dios, pues usa tu autoridad, usa tu poder, echa mano de tu herencia. Pero Jesús tenía algo bien claro, y este es el segundo principio que es importante para obtener la victoria. Él priorizó lo espiritual por delante de lo material. Por eso le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Si no tenemos estas prioridades claramente establecidas, las cosas materiales tienen la capacidad de desviar nuestro corazón. Y no es que sea genuino que nosotros tengamos provisión, que no nos falte. Es una de sus promesas. Dios ha prometido ocuparse de sus hijos y proveer para todo lo que necesitamos. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero es clave que tengamos las prioridades claramente establecidas. Tercero, es trascendental estar correctamente relacionados con la palabra de Dios. Fíjese que el enemigo usa aquí la palabra de Dios, acá en el versículo 6, porque escrito está. Él cita la escritura, él cita el Salmo 91. Pero Jesús le dijo, además está escrito también. En otras palabras, todo lo que está escrito coordina con lo otro que está escrito. Si me quieres interpretar algo que está escrito que contradice lo otro que está escrito, no me voy con esa. Para esto es necesario que nosotros nos relacionemos correctamente con la palabra de Dios. Que la palabra sea realmente como alimento para nosotros. Que sepamos interpretar, trazar bien la palabra de verdad. ¿Cuántas sectas, cuántos grupos religiosos no hay basándose en el mismo libro? Todos decimos que tenemos la verdad. Todos decimos que hay que tener cuidado porque todos decimos que hay muchos falsos maestros por ahí. La única manera que tiene usted para estar seguro es que compruebe usted mismo lo que está escrito. Si no, en las pruebas que Dios nos pone para probar nuestra fidelidad a su palabra, el enemigo nos tienta para que el resultado sea infidelidad y así, en lugar de ser bendecidos y confirmados, pues seamos corregidos y procesados por nuestro Dios, porque se revela un déficit en nosotros que necesita ser corregido. Y por último, confiemos en la fidelidad de nuestro Dios. No hay nada que nos sostenga. En mi experiencia personal, no hay nada que me sostenga más en la prueba y en las tentaciones que la fidelidad de mi Dios. No hay don, no hay carisma, no hay experiencia que me sostenga en medio de la prueba más que la fidelidad de mi Dios. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Vamos a leer el versículo 12 también. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Termino desempacando un poco lo que está en estas palabras. En primer lugar, dice aquí, el que crea que esté firme, el que crea que lo sabe todo, el que crea que es ya lo suficientemente maduro, pensando que nunca va a caer, pues cuando llegue ese pensamiento, pues ponte de rodillas y recuerda que puedes caer al igual que los demás. ¿Por qué? Mientras estemos en esta experiencia humana, en esta dimensión humana, pues hay algo en nosotros que es propenso a la tentación, a la caída. El que es tentado es arrastrado por sus propios malos deseos. Así que la firmeza viene de la gracia de Dios y no de nuestra capacidad. Segundo, hay que entender que las tentaciones que nos llegan a nosotros, la Nueva Versión Internacional dice, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos los seres humanos son tentados. Todos somos tentados. Sí, los cristianos también somos tentados. Todos es afín al género humano a causa de nuestra naturaleza caída que está esperando, gimiendo, clamando por la redención final de nuestro cuerpo. Si está escrito en la carta a los Romanos, que me afirma, y espero que te afirme también esta declaración, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel. ¿Y cómo muestra Dios su fidelidad? No permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Dios tiene el cuidado, Dios tiene la misericordia. El amor es tan grande que a pesar de que todavía no hemos sido perfeccionados y hemos de ser sometidos a diversas pruebas y durante esas pruebas somos tentados por el adversario, Él no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Aún más, cuando llega la tentación, Él también ofrece una salida. Cuando somos tentados por el diablo, cuando somos tentados por el mundo, nuestro Padre amoroso al mismo tiempo siempre tendrá una salida preparada para nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar en la fidelidad de Dios y levantar la vista en medio de estos procesos buscando la salida. Lo que generalmente sucede y es típico, es
afín al género humano, es que quedamos abrumados por la prueba, por la tentación. Al salir nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, pues quedamos totalmente atormentados y rodeados y nos centramos tanto en nosotros mismos que olvidamos que Dios es fiel y juntamente nos muestra una salida. A partir de ahora, hagámonos este propósito. Siempre que venga la prueba, siempre que venga la tentación, recordemos, por aquí hay una salida provista para mí por mi Padre. ¿Y por qué siempre trae una salida? Dice Pablo, a fin de que puedan resistir. Su propósito es que tú y yo resistamos. Su propósito es que tú y yo pasemos la prueba y seamos fuertes ante las tentaciones. Dice esta traducción acá, para que la podéis resistir. Dios ha depositado en nosotros de su naturaleza, de su poder, de su gracia, para que nosotros resistamos la tentación y nosotros salgamos aprobados en las pruebas. Termino con este ejemplo. Es el ejemplo del patriarca Job. Cuando uno escucha de prueba, pues sabe que es el clásico del género humano, uno de los clásicos. Tenemos a Abraham, tenemos a José, tenemos al Señor Jesús, tenemos a Pablo, tenemos a tantos siervos, todos han pasado por ahí. Pero Job como que sobresale dentro de todos los que han pasado por prueba. Dice acá en el capítulo 1, aconteció que cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás, Jehová preguntó a Satanás. ¿Quién toma la iniciativa? Jehová pregunta a Satanás. ¿De dónde vienes? Satanás respondió a Jehová diciendo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿Quién llama la atención al acusador sobre su siervo? Jehová nuestro Dios. Y mire cómo lo describe. No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo describe a Job como íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué testimonio! Quiera Dios hablar de mí así un día. Aleluya. Y Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y a todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Qué dice Satanás? Extiende, por favor, tu mano. Satanás sabe que Jehová es el dueño de todo lo que hay acá. Él sabe que sin el permiso de nuestro Padre no sucede nada. Por eso le dice, extiende tu mano. Él no le dice, déjame extender mi mano sobre él. Le dice, extiende tu mano. Como diciendo, ábrele la protección que tienes. Ábrele la bendición para yo poder entonces hacerle daño. Y tú verás cómo te maldice en tu cara. Y Jehová respondió a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Solamente no toques su vida. La aprobación es de Jehová. Sin esta aprobación, Satanás no puede hacer nada. Imagínese que usted es profesor en la universidad o en la escuela, en la secundaria, donde quiera. Vamos a seguir hoy con el ejemplo de los profesores. Será porque soy maestro. Y le llaman del Ministerio de Educación y le dice, tal día vamos a ir a visitar su clase y le vamos a poner un examen a uno de sus estudiantes para ver si están aceptando lo que tú le estás enseñando. Como maestro, ¿qué estudiante escogería usted para esa prueba? Yo escogería el mejor de todos mis estudiantes. Aquel que yo sé que está entendiendo lo que le estoy enseñando. Aquel que yo estoy seguro de que va a pasar la prueba. Da igual la pregunta que le ponga. Así me parece a mí que Jehová escogió a Job como el mejor de todos sus estudiantes. Le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, el mejor de sus estudiantes. Escogió Jehová para que el probador, el tentador, lo sometiese a prueba. Nosotros sabemos que no fue nada fácil, pero sabemos que Dios le dio la victoria y su final fue mejor que el comienzo. Amados, leímos en Santiago que tú y yo somos para Dios como lo mejor, como primicia de sus frutos en la tierra. Somos parte de lo que Él considera sus estudiantes, sus mejores estudiantes, aquellos que Él sabe que su poder está en ellos y que son capaces de resistir la prueba. Dios nunca dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino Él sabe que en nosotros ha depositado todo lo que necesitamos para resistir, porque Él se ha comprometido en presentarnos siempre una salida. Así que Jehová nos proteja, nos guarde, te bendiga, alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz, que te dé la victoria mientras atraviesas el proceso de prueba, mientras el enemigo
te tienta, recuerda que aquel que es más poderoso está contigo y siempre te dará una salida. Shalom.